qué está usted aquí? Es una pregunta que generalmente la podemos hacer, es basado en el culto de la iglesia del Señor. ¿Usted por qué va al culto? ¿Usted por qué está en la iglesia? ¿Qué lo mueve a usted a ir a los servicios de la iglesia del Señor? Bueno, esta pregunta la vamos a contestar porque vamos a desarrollar el culto basado o la adoración basada en el libro de los Salmos. Bueno, no podemos separar el tema de la adoración del libro de los Salmos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que muchos de los salmos fueron escritos para ser usados en los cultos privados y en los cultos públicos. El libro de los Salmos podría considerarse como el himnario de los judíos. Es más, todos nosotros sabemos que los salmos fueron cantados por los cristianos primitivos. Vamos a leer ahí, usted lo puede leer más bien, Efesios capítulo 5, versículo 19, Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, textos que Pablo nos dice que en los cultos de la iglesia, vuelvo y repito, del primer siglo, los hermanos usaban los salmos como parte de la adoración. Es que es más, todavía hoy algunas iglesias cantan salmos, particularmente la iglesia donde yo asisto, donde yo predico, la iglesia de Cristo aquí en Villa María, usamos varios salmos en los servicios de la iglesia como parte de la adoración que le hacemos al Señor. Comencemos entonces, hermanos, este estudio y quiero invitarlo para que abra el libro de los Salmos y vamos a aprender una lección sobre la adoración. A medida que avanzamos en la lectura de los Salmos, me imagino que usted en algún momento lo habrá leído del libro de los Salmos, una de las cosas que nos llama la atención es la gran diversidad de emociones que se expresan en los Salmos. Cuando usted lee los Salmos, usted va a encontrar algo muy hermoso y es que usted va a encontrar que el que lo escribió por algo, por un motivo, hay una razón, hay algo que lo impulsó y eso son las emociones que están plasmadas en el libro de los Salmos. Hermanos, nosotros no podemos ignorar que el hombre tiene muchas razones para acercarse a Dios y en la adoración, en los cultos de la iglesia del Señor, siempre están presente esta variedad y cada una diferente de emociones que tienen los hermanos en particular. Pero en la iglesia tendemos a irnos de un extremo a otro. En muchos casos, no estoy diciendo en todos, y no quiero ofender a nadie, pero hay algunos cultos que ir al servicio es como ir a un funeral. Es decir, vamos y el servicio lo han diseñado de tal manera en que uno llega, se sienta, se tiene que quedar quietico, casi inmóvil en las celebraciones y realmente son muy poco emotivas. Hay himnarios o hay cánticos que realmente no son para nada emotivos. Se siente uno como en un funeral. Sin embargo, el otro lado de la cabulla es que hay algunas congregaciones que se han ido al sensacionalismo. Yo pienso que los extremos son malos. Yo creo que y predico que el culto no debe ser como uno ir a un funeral en donde están todos con caras largas, tristes, amargados, y así como uno entró, salió o hasta peor. Yo pienso que no debe ser así. Ni el culto debe ser como ir a un funeral, ni tampoco debe ser sensacionalista, pero el culto sí debe ser emotivo. El culto, la adoración, sí nos debe motivar. Ir al culto, ir a la iglesia, debe ser un motivo para cada uno de nosotros, una razón que nos debe llenar de gozo, de alegría,
nos debemos estimular los unos a los otros y como entramos debemos salir diferentes. Es muy importante, hermanos, entonces, cómo nosotros diseñamos los cultos. Entonces, muchos venimos al culto, hermanos, venimos a la presencia del Señor, es para tratar las inquietudes que agobian nuestro corazón. En nuestros cultos debemos reconocer y debemos dar cabida a una variedad de razones legítimas para adorar al Señor. Yo creo que el culto no es simplemente decir cuando salimos del servicio, ok, vine, canté, oré, estudié la palabra del Señor y me fui. Y el domingo, yo ya adoré a Dios, vine al culto, escuché, canté los himnos, oramos, participamos de la cena, ofrendé y me voy. Gracias al Señor participé de la adoración. Pienso que la adoración es más que eso. Pienso que la adoración envuelve más cosas. Y es aquí entonces donde vamos nosotros a mirar un aspecto muy importante de la adoración basada en los salmos. Entonces, vamos a entrar en materia, hermanos, por favor, y vuelvo y les digo, si es tan amable, hermano, abra su Biblia, habla en el libro de los Salmos. Y vamos a mirar entonces varias razones por las cuales los hombres de Dios en la antigüedad iban al culto, ¿por qué iban al servicio de la iglesia? Bueno, entonces, esto va a estar involucrado, vuelvo y repito, vamos a ver involucrado las emociones del hombre. Y aquí vamos nosotros a mirar las razones por las cuales muchos iban al culto de la iglesia. Bueno, algunos vienen al culto para dar gracias al Señor. Ahora, por favor, el Salmo 103, versículo del 1 al 14. Y aquí vamos nosotros a leer, y es más, usted puede leer todo el Salmo, que es un salmo muy interesante, y nos da aquí una razón por la que muchos fueron al culto en la antigüedad. Muchos fueron al culto, era para dar gracias al Señor. Y el Salmo 103 es un buen ejemplo de esto. El salmo es un salmo de pura gratitud. Es un salmo que está lleno de gracias al Señor. Y es aquí donde el salmista nos dice algo muy interesante, y es que en el salmo él no le pide nada a Dios. Él no va al culto a pedirle a Dios. Él va al culto es solamente a darle gracias al Señor. Lo que hace, lo que Dios ha hecho por nosotros al considerar las muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, entonces, vamos a leer el Salmo 103, dice, versículo 1, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Dice el versículo. Devolvámonos perdón. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que el salmista, vuelvo y digo, viene al culto es a darle gracias al Señor. Y dice ahí el versículo, Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si usted ve el Salmo 103 se divide en tres partes. La primera parte, hermanos, es el salmista da gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho con él en particular. La segunda división, él da gracias a Dios por lo que él ha hecho con su pueblo. Y la tercera división del Salmo 103 es las gracias que el salmista le da por todas las bendiciones que Dios le ha dado a todos los hombres en general. El Salmo 103 nos insta a ir al culto, a darle gracias al Señor. Y este salmo, hermanos, es un salmo de celebración. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender que muchos van al culto, muchos de nuestros hermanos van a los servicios de la iglesia, es porque van a darle gracias por las muchas bendiciones que Dios les ha dado, les ha concedido en el transcurso de la semana, en el transcurso de los días. Pero tristemente, hermanos, lo digo así,
Es que porque muchos de nosotros o algunos vamos al culto más que todo es a pedirle y nos volvemos muy pedigüeños. Hermanos, miren, nosotros no podemos pedirle a Dios por el pan de mañana sin darle gracias por el de ayer. No podemos darle o pedirle al Señor el pan de hoy sin haberle dado gracias, infinitas gracias por el pan de ayer. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas no funcionan así con el Señor. Y vuelvo y les digo, nosotros nos volvimos muy pedigüeños y siempre que venimos a la congregación, ¿sí? A la actitud de algunos es pedir, pedir por una cosa, pedir por la otra, pedimos por esto, pedimos por lo demás allá. Obviamente está bien porque Jesús nos dice que debemos pedir, pero ¿y cuando damos gracias? ¿Cuándo voy yo al culto movido? Simplemente por el hecho de darle gracias al Señor. Es que más, hermanos, si usted se pone a mirar, si usted se pone a hacer la lista de todas las cosas que Dios le ha dado en el transcurso de la semana, en el transcurso del día, incluyendo las cosas espirituales, yo creo, hermano, que es más las cosas por las cuales usted tiene que dar gracias, más por las que tenemos que pedirle. A veces nosotros, hermanos, tenemos la actitud de que Dios tiene que solucionarme todos los problemas. Si me duele una uña, entonces Dios me tiene que quitar el dolor de uña. O sea, no podemos nosotros pasar en la más mínima necesidad porque inmediatamente Dios súpleme esa necesidad. Yo pienso que Dios no funciona de esa manera. A veces consideramos, hermanos, que Dios es el que me tiene que solucionar a mí todos los problemas. Y a veces olvidamos darle gracias al Señor. Como dice ahí, se los estoy señalando en el versículo 2, y no olvidar ninguno de los beneficios. El Salmo 103 nos da una razón entonces para ir al culto, hermanos, y es para darle gracias al Señor. Vuelvo y repito, hermanos, y como yo creo, Dios no es un individuo que nos solucione a mí todos los problemas. Recuerdan una ocasión en donde una vez un hombre se le arrima al Señor y le dice, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor que le dice, mire hermano, yo no soy abogado, yo no soy juez ni partidor. ¿Cómo pretende usted que yo le vaya a solucionar todos los problemas económicos suyos? No, esos problemas suyos, solucionelo. Que eso mismo dice, si tú no pagas las deudas, tienes que ponerte de acuerdo el acreedor, con el que le prestó, y si no, pues te van a meter a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Dios a mí no me va a solucionar todos los problemas, pero a veces tenemos la actitud, hermanos, y bueno, no quiero ofender a nadie, sino que vamos al culto es siempre a pedir. Generalmente, hermanos, en las oraciones de entrada, en las oraciones de salida, uno le dice a los hermanos, bueno, para orar, ¿qué vamos a hacer la oración inicial? Y empiezan los hermanos a pedir por esto, a pedir por esto, a pedir por lo demás allá, etcétera, etcétera. Pero muy pocos de nosotros realmente tenemos la actitud de darle gracias al Señor. Yo creo que Jesús no es ni abogado, ni juez, ni partidor que me va a solucionar a mí todos mis problemas legales, ni creo que tampoco Jesús llegue a ser un médico de urgencias en donde Él me tendrá que quitar todos los dolores de mi cuerpo, etcétera, etcétera. No. Pablo una vez le escribió a Timoteo diciéndole, tú tienes problemas del estómago, pues en lugar de agua toma un poco de vino, eso te va a servir. No le dice a Timoteo, ve y haz con la iglesia una campaña de oración para que lo sanes del estómago, no lo dice. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que Jesús no nos va a solucionar todos los problemas y nos volvemos muy pedigüeños en las iglesias antes de ser agradecidos con el Señor. Bueno, algunos vienen al culto o algunos van al servicio de la iglesia es buscando perdón. Bueno, algunos no irán tan contentos a la iglesia como para dar gracias. Otros van al culto es buscando perdón. Estos no vienen a considerar sus bendiciones que han recibido o a celebrar. Estos tienen otra razón y es que vienen buscando el perdón. El Salmo 51 es un salmo conocido porque está señalado el pecado de David. Entonces, algunos cristianos han pecado y la culpa los está desgarrando. Necesitan saber si Dios los recibe otra vez.
Necesitan saber cómo pueden ser restablecidos. El Salmo 51 nos muestra a un hombre que va al culto buscando el perdón del Señor y la culpa la lleva a cuestas. Dice el Salmo 51 en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Le voy a señalar, hermano, el versículo 2 que dice, lávame más y más de mi maldad. Es obvio que el salmista está buscando una restauración por haber infringido la ley del Señor y está cargando con la culpa, porque dice el versículo 3, y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es la culpa. Son dos cosas, hermanos, diferentes. Una cosa es reconocer el pecado y buscar el perdón, y otra cosa es lidiar con la culpa. Por ejemplo, en la ley de Moisés, cuando se establecieron los sacrificios, allá en Levítico capítulo, los primeros capítulos de Levítico, hay un sacrificio de los 6 sacrificios que se hacían. Está el holocausto, está el sacrificio que es la ofrenda de paz, la ofrenda de harina, está el sacrificio que es por la ofrenda de paz, que esos son los 3 primeros sacrificios para tener comunión con Dios. Los otros 3 sacrificios es el sacrificio por el pecado y había un sacrificio que era el sacrificio por la culpa. Porque hermano, puede que usted haya pecado, pero la culpa puede seguir. Usted se puede seguir sintiendo culpable, aun cuando Dios le haya perdonado, aun cuando usted haya pedido perdón. Por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando escribe, creo que a las cartas de Timoteo, que él escribía, dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. Pues en cierta forma se sentía culpable. Hace mucho tiempo Dios ya lo había perdonado. La culpa puede continuar con nosotros. La culpa puede ser una gran carga para un cristiano, pero la iglesia, el culto, debe ser una razón para yo ir a solucionar este problema. El salmista buscaba la limpieza delante del Señor. Dice ahí el 2, lávame, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. En el versículo 8 encontramos que la situación cambió con el salmista. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y mire cómo dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Sí, hermanos, el salmista había venido al culto contrito, culpable, dolido de corazón, compungido, porque así se siente uno cuando ha pecado delante del Señor. Y no necesariamente él tiene que confesar el pecado públicamente, pero él va buscando en la congregación, en el culto, el gozo de la salvación. Y el culto debe ser, hermanos, para muchos de los cristianos que van al servicio, el motivo por el cual ellos puedan entender que sus pecados han sido perdonados. Y cuando salgan del culto deben salir gozosos de tener nuevamente, hermanos, el gozo de la salvación. Pero qué triste pasa, hermanos, cuando uno a veces va al culto y el que predica más bien no se la pasó sino criticando, señalando, condenando, y fue completamente un mensaje negativo y las personas a veces salen hasta más dolidas de lo que entraron. Yo pienso que no debe ser así. El culto debe estar diseñado, hermanos, para que las personas que vienen buscando el perdón, buscando la salvación, salgan gozosas de que Dios, Cristo en su sangre, les ha perdonado sus pecados y salgan gozosas de haber tenido, hermanos, nuevamente la salvación que una vez perdieron.
Algunos vienen al culto, hermanos, y quiero señalar ahí en el versículo 12, porque vuelvo y repito y para terminar este punto, porque quieren encontrar el gozo de la salvación. Algunos vienen al culto porque están tristes, porque están desanimados. Salmo 42, versículo 1 y 5. Si lo leemos, encontramos que el individuo o el salmista va a los atrios del Señor porque está desanimado. Dice el Salmo 42, versículo del 1 hasta el versículo 5, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Me gusta mucho como dice ahí el versículo, la última parte del 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan día y noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Algunos vienen al culto porque están tristes y afligidos. Esto se ilustra, hermanos, ahí en el Salmo 42, porque están desanimados. Y hay muchos salmos que reflejan las dificultades que todos los cristianos tienen, los problemas que nos agobian, que parten el alma y nos arrugan el corazón. Estos salmos, hermanos, el Salmo 42, súmele también el Salmo 43, porque van juntos. Cuando se estudian juntos, vemos que el salmista está expresando un desánimo impresionante. Está deprimido porque lo siente que está lejos, porque Dios está lejos. Dice ahí, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Pues no lo siento, no creo que está conmigo. No siento su presencia conmigo. Y está abatido por el mal de problemas, por la infinidad de problemas que le agobian su vida. Y se siente indefenso porque sus enemigos han lanzado acusaciones contra él. No puede probar la falsedad de estas. Estos versículos, hermanos, nos muestran un sentimiento de depresión del salmista. Pero ¿qué deseaba él? En su medio, en medio de su desesperación, como dice ahí, mi alma tiene sed de Dios. Y él esperaba el tiempo de reunirse. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué él deseaba la congregación? ¿Por qué él deseaba ir al culto? Por su desesperación, por su desánimo. Sus lágrimas es el pan día y noche. Hay cristianos que lloran, pero en el silencio de la noche, ahí en la almohada, derraman su alma porque tienen sus problemas. Quizás nadie los conoce. Nadie conoce el sufrimiento de los hermanos, pero el culto debe ser un lugar para el desanimado. Vuelva a tener nuevas fuerzas. El Salmo 42, versículo 4, mire cómo termina. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Dice ahí, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Bueno, me gusta mucho, hermano, esa expresión del Salmo en el versículo 5. Aún hay una razón para alabarle. Eres mi salvación, mi alma se turba dentro de mí, pero esa turbación, ese desánimo, esas dificultades que agobian el alma, hermanos, la iglesia debe ser un motivo, una razón para yo encontrar una alabanza de gozo al Señor, un motivo de alegría al Señor. Así que para el desanimado el culto debe ser un consuelo, un gozo en medio de la desesperación. Así que si entró desanimado, debe salir animado, debe salir con júbilo,
con ganas de seguir alabando al Señor porque encuentran en Él el agua de vida para su alma agobiada y profundamente afligida. Pero qué triste, hermanos, es cuando uno va al culto y los que han organizado el culto, vuelvo y digo, no es nada emotivo. No es nada emotivo porque nos enfocamos en otras cosas antes que en las necesidades propias de los miembros en particular, sus motivos, sus emociones, sus sentimientos. El culto no lo podemos nosotros desligar de los sentimientos de los cristianos. Estos versículos, hermanos, nos demuestran el sentimiento de depresión, pero también el alivio del salmista cuando llega a los atrios del Señor. Algunos vienen al culto porque están tristes. Quizás esto sea la misma razón o parecida al punto anterior, pero es diferente cuando usted lee Salmo 22, versículo 1, 6, 8, 14 y 15. Y es que algunos vienen al culto porque están tristes y están afligidos, pero la razón de su tristeza la demuestra aquí o la señala el Salmo. Este gran Salmo nos hace recordar la cruz de Cristo. Este salmo nos hace acordar por qué Cristo lo citó en la cruz, el Salmo 22. ¿Y cómo dice, cómo comienza el Salmo 22? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Algunos vienen al culto, hermanos, movidos por la misma sentimiento del Salmo 22, del salmista que escribió el Salmo 22. Y es porque están tristes y agobiados, sea por la enfermedad o por sus enemigos que lo han perseguido, lo han ofendido. ¿Cómo se siente el salmista? Dice el salmista, dice, se siente despreciado del pueblo, ha sido despreciado, lo han desechado, lo han hecho a un lado. ¿No le ha pasado a usted eso, hermano, que ustedes lo han despreciado? Quizás sus amigos, sus familiares, con aquellos con que usted andaba, sus amigos de trabajo, sus compañeros, lo han hecho a un lado. Ya no andan con usted. Es más, hasta hablan mal de usted. Eso duele, eso entristece. Eso, hermanos, es causa de dolor y tristeza para muchos cristianos. Es muy triste, hermanos, cuando a uno lo persigue y cuando uno se ha hecho enemigos sin causa, sin razón. Pero hay algo que le hizo cambiar la tristeza al salmista, porque el Salmo 22 cambia de actitud, porque dice en el versículo 22, vamos a leer, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. De ti será mi alabanza en la congregación. Qué belleza de frase. De ti será mi alabanza en la congregación. ¿Qué le hizo cambiar al individuo su actitud? ¿Qué hizo que cambiara su actitud? El autor oyó un mensaje desde el púlpito que le hizo recordar la felicidad y el amor del Señor. Hermanos, y esto que les voy a decir es a los hermanos que predican, que predicamos nosotros desde el púlpito. Nuestros servicios de adoración tienen que proporcionar comprensión, como ánimo, como gozo y como alegría a la gente que viene, hermanos, a la congregación, agobiada por una cantidad de circunstancias o movidos por una cantidad de sentimientos, a veces sentimientos negativos.
Nosotros debemos hacer que la gente se vaya de la iglesia con una mente más positiva y que hayan descargado en la iglesia, hermanos, sus cargas y sus penurias y salgan de la iglesia renovados. Pero la actitud de muchos de mis hermanos, y no es para juzgarlos, es que muchos de nosotros cogimos la actitud, es que predicar desde el púlpito es predicar solo temas doctrinales, el diezmo, los pactos, los instrumentos de música, la mujer no predica, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, son temas que hay que predicar, pero eso no consiste, hermanos, completamente en lo que es la adoración. La adoración debe estar diseñada para proporcionar y suplir, hermanos, las necesidades sentimentales, emocionales que vive la congregación día a día. La iglesia debe ser un refrigerio para las almas agobiadas de los hermanos. Y no solamente para las almas agobiadas, para cualquiera que llegue a la congregación. Algunos vienen al culto porque se sienten solos. Salmo 142, versículo 3 y 4 y versículo 7. Sí, hermanos, algunos vienen al culto porque sufren de soledad. Vamos a leer este salmo. Dice Salmo 42, versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Note lo que dice el versículo 4. No tengo refugio. Esas palabras, hermanos, no hay quien me quiera conocer, no hay quien cuide de mi vida, son palabras de una persona que sufre de soledad. Está solo. Por alguna circunstancia de la vida, quizás ya los últimos días de su vida se encuentra solo. Pasa, hermanos, que la soledad llega particularmente en cierta etapa de la vida, cuando ya se es un poco mayorcito. Ya los hijos se han ido, se casaron, que con mi esposa, con mi esposo, estamos solos. Se siente la ausencia en la casa, se siente el vacío. Algunos cristianos están viudos, viudas, están solas. Bueno, yendo un poquito más lejos, hay muchas personas allá afuera en el mundo que están solas. Y es muy duro, hermanos, estar solo, la verdad. Jesús mismo lo dijo allá en Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno la soledad. Es buena en ciertos lazos de tiempo de la vida, sacar un tiempo para uno mismo y estar solo, ¿no? Para reflexionar, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Pero el salmista, hermanos, lo agobia la soledad. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida, estoy solo en este mundo, estoy solo, no tengo amigos, quizás la familia lo ha defraudado, en fin. Pocas cosas hay más dolorosas en la vida que la soledad. Y es más, uno de los grandes males del siglo que estamos viviendo en este tiempo contemporáneo es que una de las cosas que agobia al mundo entero es la soledad. Hay países en donde la gente realmente no tiene vida social, países supremamente desarrollados, en donde mucho trabajo, mucho consumo, pero la gente está sola. Pero bueno, el salmista cambia de actitud y sabe que no está solo porque va a la iglesia. Pero quiero que note ahí en el versículo 4 la soledad que se señala ahí del salmista en el Salmo 142, versículo, bueno, la segunda parte del versículo 4, no tengo refugio. Pero cuando leemos el versículo 7 del Salmo 142, él encuentra que en la iglesia hay una razón o una solución a la soledad. Leámoslo, versículo 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos
porque tú me serás propicio. Hermano, hermana, qué belleza. Algunos vienen al culto porque se sienten solos, porque en el culto los rodearán los justos. Y eso, hermanos, es supremamente necesario. La comunión, estar juntos. Para el solitario, la iglesia es una solución a su problema. Es un motivo de alegría porque él va a estar rodeado de los justos, de sus hermanos, va a entender, mi hijo, usted no está solo, usted está con nosotros, usted tiene una familia, cuente con nosotros, usted está con nosotros, usted tiene una familia espiritual. Si el mundo le ha abandonado, si su familia le ha abandonado, la iglesia, hermanos, lo acogemos, lo aceptamos, lo recibimos. Así que, hermano, si usted está triste, si usted está desanimado, o si usted, su motivo es que está alegre porque quiere darle gracias al Señor, o si usted está solo, venga a la iglesia, reúnase, congréguese y verá cómo su vida cambia en los servicios de adoración. Para el solitario, la iglesia resulta ser, hermanos, una bendición. Porque tenemos comunión con Dios, con Cristo, y en la congregación encontró amigos, amigos sinceros, buenos, nobles, buenas personas, amigos que lo acogieron, lo recibieron y hacen parte, y lo hacen parte de la familia. Hermanos, mire, yo que iba a creer tener hermanos en Chile, en España, en Ecuador, en Perú, ni se me cruzó por la mente. Pero hermanos, el sacrificio de Cristo me hizo hermanos, me dio una familia. Solo, pero me dio una familia, una familia diversa en cualquier lugar. No estamos solos, hermanos, tenemos una familia espiritual, la familia de la fe. Qué bendición, hermanos, en la iglesia. Qué bendición es reunirse uno para sentir el calor de los hermanos. Pero qué triste es, hermanos, ir a una congregación donde uno entra y ni siquiera le dan el saludo, donde uno entra y ni siquiera le dan la bienvenida, donde uno entra y ni siquiera se interesan por uno a tomarle el nombre, hombre, eso es un visitante, bienvenido, qué bueno que vino, hombre, ¿cómo te llamas? Venga, ¿en qué le podemos ayudar? Hombre, qué grato tenerlo aquí en el servicio de la iglesia. ¿Cuándo va a volver? Hombre, interesémonos en las personas, más en las personas que nos visitan por primera vez en los servicios de la iglesia. Bueno, algunos vienen al culto, hermanos, y subraye por favor ahí en el versículo 7 porque se sienten solos, pero en la iglesia encontrarán que no están solos, que tiene una familia espiritual con la cual podemos contar. Algunos vienen al culto, hermanos, porque están luchando con la amargura. Salmo 58, versículo del 3 al 6. Versículo del 3 dice en adelante, Salmo 58, se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el asno y sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que lo encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes y en sus bocas. Quiebra, perdón, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Este salmo, hermanos, es uno de los varios salmos que encontramos nosotros en el libro, que son salmos imprecatorios. Estos salmos imprecatorios son salmos, no son muchos, pero como el Salmo 58, hay otros, son salmos que piden venganza. Porque el salmista, si usted lo lee detenidamente, el salmista viene al culto porque está luchando con un problema espiritual, un problema de carácter, la amargura, las intenciones de venganza en su corazón. Porque mire lo que él dice,
En el versículo 6 le pide a Dios, quiebra sus dientes. Mire, Señor, deja los muecos, que los parta un rayo, que los coja un tren, que les vaya mal. Quiebra sus dientes, dice ahí, en sus bocas. Quiebra los, dice el salmista, quiebra los, oh Jehová. Es un salmo, hermanos, bastante fuerte porque el salmista está pidiendo venganza, ¿sí? El salmista, hermanos, está pidiendo que les vaya mal, ¿sí? Bueno, quizás no tengo mucho tiempo para darles una explicación más profunda, tipo de salmos que son un poco difíciles, que la gente los usa también para pedir venganza de sus enemigos, pero hay que hacer notar que el salmista personalmente no está tomando represalias. Él está dejando la venganza en manos del Señor. Él está pidiendo a Dios que tome cartas en el asunto, que se apropie del problema. Y todos nosotros necesitamos aprender del Salmo 58 que los problemas que tenemos con nuestros enemigos, que aún tengamos el sentimiento de venganza y de malos deseos hacia esa persona o personas, esos deseos debemos llevar eso en oración. Usted ha sido tratado injustamente, lo han tratado de una manera incorrecta, pecaron contra usted, lo han ofendido, lo han defraudado a tal grado que usted está luchando con el tema de la amargura. Salmo 58 dice que usted debe colocar eso en las manos del Señor. Por eso vaya al culto y ese problema déjelo en las manos del Señor. Pídale a Dios que Él se encargue de hacer justicia, si es lo que usted está reclamando, con un problema. Nuestros cultos, hermanos, deben reafirmar que Dios está al mando. Usted puede tener muchos problemas y muchas dificultades, desafíos en esta vida, problemas que a uno se le salen de las manos, que uno no tiene ni forma ni razón de cómo solucionarlos. Pero vaya al culto y ponga ese problema en las manos del Señor. Hermanos, hemos visto muchas razones por las cuales muchos van al culto. Hay muchos que van al culto porque dan gracias, quieren dar gracias. Algunos van al culto buscando perdón. Algunos van al culto porque están desanimados. Algunos están afligidos. Algunos se sienten solos. Algunos están luchando con sentimientos fuertes de resentimiento, de odio y quizás de amargura. Pero necesitamos tener presentes todas estas necesidades cuando planeamos los cultos. Necesitamos evitar los extremos en los cultos y darle un enfoque más humano, más al hermano, al visitante, cuando vamos a diseñar el culto, un sermón o una predicación. Hermanos, muchos van al culto y como no encuentran la solución a su problema, se van. Por eso algunas iglesias locales, uno las visita y carecen de miembros. Y miembros que uno conocía y ya no están, porque en el culto no encontraron realmente la solución a sus problemas. Quizás porque las predicaciones están enfocadas en ciertos temas de la Biblia y no realmente a solucionar los problemas bien profundos del corazón de cada uno de nosotros. Algunos vienen al culto, visitantes, y encuentran que el culto es un culto muerto. Claro, porque son cultos poco emotivos, planos, llanos, simples. Y no estoy diciendo que el culto tiene que ser sensacional, pero tampoco el culto debe ser un funeral. El culto sí debe ser emotivo. Que como yo entre, debo salir diferente. Y si yo tengo un problema con Dios y con la comunión de la congregación, yo debo salir diferente. Por eso los cultos deben ser diseñados, no simplemente para que los miembros cumplan 5 actos de adoración: orar, cantar, estudiar la Biblia, cenar, ofrendar y salimos. Suerte. No, la adoración no es eso, no es solamente eso.
La adoración tiene que ver, hermanos, mucho con los problemas, los sentimientos y las emociones de la congregación. El Salmo 84, hermanos, dice el versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Por qué el deseo? ¿Por qué el anhelo ardiente? Porque dice ahí, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Claro, porque es que el culto tiene que ser así. Motivo y una razón para que mi corazón alabe al Señor. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Como dice ahí, bienaventurado, el culto debe ser una bendición, debe ser un motivo de gozo, de alegría, para el cansado, nuevas fuerzas, para el débil, fortaleza, para el desanimado, razón para seguir luchando, para el triste, el gozo y la alegría del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice ahí el Salmo en el versículo 10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Sol y escudo es Jehová Dios. Me gusta mucho esta frase. Sol y escudo es Jehová Dios. La iglesia debe ser eso. La iglesia debe ser un sol y un escudo. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los atrios dice, dichoso el hombre que en ti confía. La iglesia, hermanos, debe ser un sol en medio de la oscuridad. Debe ser ese refugio alcanzado. La iglesia debe ser ese escudo de protección para los vulnerables. Y debe ser un abrigo, un recogimiento para el desventurado, el solo y el errante en este mundo, hermanos. La iglesia, hermanos, debe ser y reflejar el carácter del Señor. Jesús decía en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La iglesia debe ser eso. La iglesia, hermanos, llamamos a la gente que está trabajada y cargada, y en la iglesia no puede ser una carga. La iglesia no puede ser motivo de desánimo. La iglesia no puede ser una razón para yo, hermano, sentirme más triste de lo que estoy. No puede ser. La iglesia tiene que ser, hermanos, como dice el Señor Jesucristo, el refugio y el descanso que Él prometió a la humanidad. El descanso, el refrigerio para todos y cada uno de nosotros. He sido testigo de que muchos hermanos se han retirado de la iglesia porque simplemente, hermanos, en la iglesia no hemos encontrado ese descanso y ese refugio para nuestra alma. Yo creo, hermanos, y siempre he insistido a los hermanos que presiden y a los varones que tengo aquí que colaboran, que los cultos debemos programarlos teniendo siempre presente las necesidades de la iglesia. Porque es que la iglesia es un refugio, hermanos. La iglesia es el lugar, el paraíso de Dios aquí en la tierra. Es el lugar en donde las personas deben sentirse bien acogidas, deben sentirse plenas espiritualmente. No deben ver los hermanos la iglesia como un lugar aburrido, triste, melancólico, partidos. No puede ser. Antes debe ser, hermanos, el motivo y la razón para que yo pueda tomar nuevas fuerzas y alegrarme en el gozo del Señor, en la comunión que tenemos con los hermanos y con el Señor. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que este estudio, este sermón, basado en los salmos, enfocado en la adoración, entendamos muy bien todos por qué está usted en la iglesia, qué lo movió a la iglesia, por qué usted se reúne, por qué estamos en el servicio de la iglesia. Y encontrar también, hermanos, que la adoración tiene mucho más que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y con lo que agobia nuestro corazón. Y que en Cristo debemos encontrar el descanso para, y en la iglesia, el descanso para nuestras
almas. Hermanos, gracias. El Señor los bendiga.